Dios los bendiga. Bienvenidos a este nuevo video, nuevo mensaje del Ministerio de Jóvenes Vástago de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración El Renuevo. Mi nombre es David Merchan y yo les doy la bienvenida a este video, a este mensaje de parte de Dios para ustedes. Bien, hemos venido hablando de las bienaventuranzas, hablamos de los montes, de la alegría, y si no saben de qué les estoy hablando, los invito a que vean los videos anteriores que están en nuestro canal, donde podrán encontrar estos mensajes que son de parte de Dios también para ustedes, donde aprenderán de qué hemos venido hablando y cuál es la razón de hacer estos videos. Pero hoy quiero enfocarme en otro tema particular del cual también nos hablan las bienaventuranzas. Soy un gran aficionado a las películas. Uno de mis planes favoritos con mi esposa también es ir a cine. Me disfruto casi que cualquier película. Me encantan las películas para niños, me encantan las películas de superhéroes, las películas de acción, las películas de suspenso, de misterio. Las únicas que no disfruto tanto son las de miedo, pero hay unas que son bastante inteligentes, debo admitir. Hay las películas de revoluciones o de futuros distópicos, como de ciencia ficción, donde los personajes también se enfrentan a situaciones inverosímiles, o sea, cosas increíbles que pasan en mundos donde solo nuestra imaginación puede llegar a pensar en cosas tan locas. También me encantan las películas de superhéroes donde un personaje es admirado por ser moralmente correcto o por enfrentarse a cosas que incluso superan sus habilidades sobrehumanas. Pero en fin, hay algo aquí que me llamó la atención y es el por qué las películas logran engancharnos o atraparnos. ¿Por qué las películas logran capturar nuestra atención durante tanto tiempo, incluso años, en sagas completas donde la gente es fan, tipo Star Wars, desde los años 80 hasta la última que salió el año pasado? Y la gente sigue esas películas y se engancha con los personajes y se identifica y les fascina y en fin. Esto me llevó a pensar por qué. ¿Por qué nos gusta tanto el tema del cine y ese mundo que el cine nos vende? Pero hay una razón en particular que me llama la atención de por qué las películas nos atrapan. Y es el protagonista. El protagonista puede ser un personaje heroico, totalmente admirable, moralmente correcto, por supuesto un tipo divino, con las facciones adecuadas, musculoso, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser un personaje contradictorio, un antihéroe, un personaje que es moralmente incorrecto o que por algún motivo es demasiado torpe para cumplir o llevar a cabo la misión que le encomiendan, o está en una profunda contradicción porque le cuesta mucho trabajo llevar a cabo su papel dentro de la película y o le genera un gran choque moral o implica un sacrificio enorme, etcétera, etcétera. También existen los personajes como no el protagonista sino el antagonista, el malo de la película, que muchas veces logra engancharnos incluso más que el bueno. Y me acuerdo de muchas películas donde el malo es supremamente fascinante, un personaje inteligente, incomprendido o hilarante, de un carácter explosivo, o un personaje supremamente atractivo, romántico, un personaje contradictorio que nos llena de dudas e inquietudes. Pero, en fin, estos personajes están precisamente diseñados para capturar nuestra atención, para que nos identifiquemos con ellos, para que nosotros generar una empatía con ellos y logremos articularnos con la película y engancharnos a lo largo de esa historia tan fascinante que nos están vendiendo. Y es eso de lo que quiero hablarles en este video. Ese personaje tiene un carácter diseñado. Y hoy quiero hablarles de el carácter del cristiano según las bienaventuranzas. Pues bien, todas estas situaciones del carácter nos llevan a preguntarnos cuál es el carácter de un cristiano. Las bienaventuranzas nos ayudan a definir cuál es ese carácter del cristiano. Así como el elegido en las películas, el chosen one, que reúne en sí una serie de
particularidades que lo hacen supremamente especial, las bienaventuranzas nos ayudan a definir ciertas particularidades que deben participar o estar presentes en la vida de un cristiano. Por ejemplo, el cristiano debe ser manso. Ahora, manso muchas veces se asocia más con menso, con alguien que es susceptible de que se la monten, de que le hagan bullying, de que le pasen por encima, de alguien que es susceptible de ser humillado u ofendido. Pero aquí el manso es aquel que define la Biblia, que es capaz de ejercer autoridad o capaz de llevar a cabo una tarea o capaz de dirigir algo, liderar algo sin imponerse y sin subyugar. Esto me hace acordar cuando la gente vio predicar a Cristo y sin hacer nada fuera de lo común, la gente decía, wow, este habla como quien tiene autoridad, sin necesidad de imponerse con las armas como los romanos o de imponerse con su religiosidad como lo hacían los fariseos. Y ahí encontramos esa definición de la mansedumbre. Algo para definir o saber si nosotros somos mansos es saber si estamos dispuestos a seguir, sea cual sea las consecuencias, la guía de Jesús, la palabra de Dios. Si Dios nos dice algo, estar dispuestos a hacerlo sin importar lo que venga. Otra característica del Chosen One cristiano es ser sensible. Ahí dice, bienaventurados los que lloran, pero no es llorar por cualquier cosa, no es ser sensiblero y ver el atardecer y llorar desconsoladamente, no. Se trata de llorar con los que lloran. Se trata de sufrir por las cosas que le duelen al Señor. Por ejemplo, en estas épocas del coronavirus, hablábamos con mi esposa de algo supremamente retante para los cristianos. Hay mucha gente que se está enfermando, pero también hay mucha gente que puede estarse muriendo. Y gente que no debería haber muerto. Ningún muerto es imprescindible, pero también han salido otras cifras como los muertos por SIDA, los muertos por tuberculosis, otras enfermedades como el cáncer, o los muertos en la violencia intrafamiliar, o los muertos, en fin, todos los días muere una cantidad de gente por una cantidad de razones increíble y esto nos lleva a pensar cuántas de esas personas mueren sin Cristo. Y ahí es donde lloramos por lo que Dios llora, sufrimos por lo que Dios sufre y buscamos el propósito de Dios. Ese debe ser una característica del elegido cristiano. Por otro lado, otra característica del elegido o de este protagonista definido en las bienaventuranzas es algo en lo que me quiero enfocar en este mensaje y es el pacificador. El pacificador no es como el de la película que va armado hasta los dientes y matando sin son ni ton. O como las grandes organizaciones humanas que dicen queremos la paz y tenemos armas para demostrarlo. Porque el sueño de toda ONG es tener el suficiente poder para que nadie más se rebele y lograr así la paz mundial. Pero el pacificador, el verdadero pacificador cristiano es aquel que logra juntar otras dos características que están ahí también en las bienaventuranzas. Y es el misericordioso y el que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, piense en estas tres características. La paz, la misericordia y la justicia. Y esas tres cosas parecen muchas veces aunque no contradictorias, conviven separadas. Es muy difícil juntar la misericordia con la justicia. Es muy difícil a veces juntar la paz con la misericordia porque se perdona a unos y a otros no, o cuál es el nivel de perdón que debo manejar, etcétera, etcétera. Y es muy difícil, o sería el sueño de toda película, incluso de toda la humanidad o de toda reina de belleza que quiere la paz mundial, juntar la justicia y la paz. Pero entonces seríamos inmisericordes para poder aplicar al 100% la justicia. Pero hay un lugar, existe un momento también en la historia donde estas tres características se juntaron a la perfección. Ese lugar es la cruz del Calvario.
En la cruz dice la Biblia que la justicia y la paz se encontraron y se besaron. La misericordia de Dios y la justicia de Dios se encontraron en un solo lugar, en la cruz del Calvario. Así que si hoy fuéramos a preguntarnos cuál debe ser el carácter de un cristiano, debemos preguntarnos qué tan mansos somos, qué tanto estamos dispuestos a seguir a Jesús, qué tanto nos duele lo que a Dios nos duele, pero sobre todo, qué tanto se nos nota la cruz. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 10 dice que nosotros llevamos la muerte de Cristo y la cruz de Cristo por todas partes. Así que este, este es una confrontación para nosotros. ¿Qué tanto se nota la cruz en nuestras vidas? Cuando nos persiguen, porque esa es otra bienaventuranza, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos maltratan por ser cristianos, cuando nos sentimos tentados a hacer justicia por nuestra propia mano, a imponer la paz o a imponer mi voz sobre la de todos los demás. ¿Qué tanto se nota la cruz en mi vida cuando alguien me ofende y debo perdonarlo? ¿Qué tanto se nota la cruz en mi vida cuando alguien me humilla y yo debo perdonarlo? ¿Qué tanto se nota la cruz en mi vida cuando me traicionan? ¿Qué tanto se nota la cruz en mi vida cuando me siento desamparado? ¿Cuál tanto se nota la cruz en mi vida en mi trato con los demás todos los días? Porque la cruz es el símbolo de nuestra reconciliación con Dios, el pago que Dios hizo para que nosotros pudiéramos acercarnos hoy a Él. Pero esto no funciona como un checklist. No es algo que nosotros podamos llenar completamente. Listo, hoy fui pacificador, hoy fui manso, hoy lloré, hoy no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces llega un checklist, hago un montón de obras buenas y pasé. Soy el perfecto ejemplo del carácter cristiano, el protagonista, el chosen one de los cristianos de esta película. No. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 11 y el verso 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Y ese es el ejercicio que hoy los invito a que hagamos. Las bienaventuranzas no funcionan como una serie de actividades que hay que hacer. Son un espejo al que constantemente debemos mirarnos. Son una linterna que nos permite examinar nuestros pasos y nuestras actitudes todos los días de nuestra vida. Así que hoy examinémonos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y no hemos hecho por culpa de las circunstancias? No somos tan mansos como dice la Biblia. O si realmente nos duele lo que a Dios le duele, que se pierda alguien, que muera alguien sin Cristo o el pecado en sí. ¿Qué tanto llevamos en nuestras vidas o qué tanto mostramos la cruz en todo lo que hacemos? Así que hoy, mis amados jóvenes, queridos, amados de Dios, hoy los invito a que estos versículos nos examinen a nosotros mismos. Dispóngase a la luz de estos versículos y cuestione su propio carácter. Cuestiona tu vida, cuestiona tu carácter. Estos versículos me han cuestionado a mí. ¿En qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me motiva a hacer las cosas que hago todos los días? ¿Y cuál es mi reacción ante las diferentes circunstancias a las que me enfrento? ¿Qué tan cristiano es mi carácter a la luz de las bienaventuranzas? ¿Qué tanto muestro la cruz todos los días de mi vida? Hoy, mis amados, esta es la reflexión que los dejo. En las bienaventuranzas tenemos el espejo y la linterna para revisar nuestro carácter todos los días de nuestra vida. Bien, mis amados, este fue el mensaje de hoy. Espero que les haya hablado tanto a sus vidas como me habló a mí y que les deje una reflexión de paz, de amor, de gozo que puedan compartir con sus amigos, con sus familias,
con sus hermanos en Cristo y con aquellos que no conocen de Dios. No olviden suscribirse a nuestro canal, no olviden si les gustó darle un me gusta también a este video para que no se pierdan los nuevos videos que vienen de parte de la iglesia para ustedes. Mi nombre de nuevo es David Merchan y deseo que Dios los bendiga.